La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Colombianas, colombianos, vamos hoy a presentarles datos alrededor de cómo van los temas de seguridad en Colombia y focalizaremos en los hechos últimos en donde lamentablemente murieron menores combatientes. Explicaré este concepto de acuerdo a los criterios del derecho internacional humanitario. No eso impide el que le pida perdón a las madres que ven morir sus hijos en combate, tanto desde el campo de los adultos como en el campo de los menores, que peor es, porque se pierden vidas que hubieran podido ser muy beneficiosas para la sociedad colombiana. De ambos campos, hay que decirlo, la guerra es siempre un hecho anómalo y negativo para cualquier sociedad. La búsqueda de la paz, concretar la paz, siempre debe ser un objetivo máximo de las sociedades, de la política, del querer ciudadano. Colombia, como todos sabemos, es zigzagueante alrededor de la guerra y la paz. Nos movemos en ambos conceptos. Nunca se ha abandonado el conflicto armado, por lo menos desde hace 75 años. Podríamos hablar de otros atrás, pero se trata de que alcancemos la paz. Ese es el objetivo de este gobierno. Veamos lo que viene pasando en los últimos meses, años, qué ha pasado en este gobierno alrededor del tema de la seguridad, de la conflictividad armada, de la tasa de homicidios incluso, que es el medidor internacional de la violencia y el que tenemos a mano para saber objetivamente en qué estado estamos. Comencemos por el cuadro de este es un cuadro nuevo que quiero que ustedes tengan la primera información. Aún hay que complementarlo con las cifras a agosto del 2025 que están en elaboración. Este es el contexto general de la violencia rural. Tiene que ver con los cultivos ilícitos,
tiene que ver con la explotación ilegal del oro, fundamentalmente en manera menor, pero existe. Tiene que ver con la explotación de minerales, de tierras raras le llaman, como el coltán y otros, que se está dando básicamente en las selvas del Guaviare, en las selvas del Bichada, y que se extienden casi por toda la selva amazónica, generando una mafia alrededor de estos temas. En la economía ilícita es que se construye la mafia, se construye el narcotráfico, lo que tiene que ver con la cocaína, pero se van articulando los ilícitos en lo que yo denominé las bandas multicrimen, que cada vez tienen más carácter multinacional. ¿Qué significa este cuadro? Este cuadro, como podrán ver, que es Fuente Policía Nacional, un sistema que tiene de vigilancia satelital sobre los cultivos de hoja de coca, y muestran una serie de tendencias que me parecen interesantes para entender qué ha pasado y lo arbitrario, entre otras cosas, de las medidas tomadas contra Colombia, como la desertificación. En colores hay diferentes categorías. El color verde es una cifra que podría ser positiva dependiendo de si crece, que es negativa dependiendo de si cae. Y quiero explicarla bien. Fíjense que entre el año 2000, marzo-agosto del 2018, donde comienza el cuadro, termina en agosto del 2025, recoge una parte del gobierno Duque, una parte, lo que llevamos del gobierno mío, y mide unas tendencias que me parece importante que ustedes conozcan. Hay un salto en la línea verde indudable en todo el periodo que se da entre marzo y agosto del 2018 y abril-agosto del 2019. Esa línea verde se denomina áreas no productivas de cultivo de hoja de coca, es decir, áreas que se abandonan por parte del campesinado. Puede que haya el cultivo viejo, va muriéndose. Esta cifra era muy importante. Lo que ocurrió entre el 2018, quizás venía de atrás, hasta el año exactamente agosto del 2019, era que los campesinos estaban abandonando los cultivos de hoja de coca. Recuérdenlo ustedes, pónganlo en la historia, es inmediatamente después del proceso de paz con la FARC, 2017. El gobierno de Santos en ese momento, los campesinos, de acuerdo al proceso de paz, a uno de sus capítulos, están esperanzados, se inscriben en cerca de 93,000 familias y quieren que a cambio de sus cultivos se entregue una serie de recursos en un programa que se denominó el PENIS. Esa es una parte del acuerdo de paz, está declarado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y debe ser respetado. Incluso se mantuvo en la última reunión. Tiene una vigilancia internacional y una necesidad de ser cumplido por el gobierno de Colombia, por el Estado colombiano, no por cualquier gobierno, sino el conjunto del Estado. Hasta el mes de agosto del 2019, los campesinos fueron abandonando los cultivos de hoja de coca. ¿Qué pasó ahí? Lo voy a decir con palabras que quizás no les guste a toda la sociedad colombiana, pero ahí se abandonó el PENIS, ahí se hizo trizas la paz, entre comillas, ahí comenzó la construcción de la violencia que actualmente estamos viviendo. Se desploma la línea, fíjense ustedes, hasta exactamente aquí más o menos un punto de quiebre, agosto del 2020. Desde entonces se ha mantenido más o menos estable y en nuestro gobierno empieza a tener en este agosto 2024 una subida, entre abril del 2023 y agosto del 2023 otra subida. Es decir, aquí hemos vuelto a tener abandonos menores que los que hubo después del proceso de paz, pero incrementos de campesinos que dejan sus cultivos de hoja de coca. Este es el fruto de lo que yo llamo retomar, porque se abandonó la sustitución voluntaria de cultivos, que sumados en este momento es 22,000 hectáreas de las que había en hoja de coca sembradas. Ahora bien,
esta es la parte, digamos, que habría que analizar frente al proceso de paz, pero tiene una incidencia ya en el total de cultivos de hoja de coca, que es la sumatoria de 3 colores aquí presentes. Los lotes productivos estables es lo que se mantiene como cultivos de hoja de coca permanentes. Hay los nuevos cultivos, lo que se incrementa como nuevas áreas, y tenemos los cultivos retomados, que es cultivos que se habían abandonado, pero que comenzaron otra vez a ser producidos la producción de cocaína. Ese naranjado, que es cultivos retomados, va en contravía de la línea verde, y miren ustedes cómo hay una tendencia creciente entre diciembre y abril del 2019 hasta este punto de inflexión, que es abril-agosto del 2023, iniciado mi gobierno, en donde sube permanentemente los cultivos retomados. Nosotros lo hacemos bajar. Y es un dato positivo en mi gobierno. No es permanente, pero la tendencia, si juntamos estos 2 puntos hasta el 2025, es a una caída de los cultivos retomados. De nuevo, creo que tiene que ver con el programa de sustitución voluntaria de cultivos, que en mi opinión es una política que debe ser profundizada, ahora es comenzando, y que puede traer un gran resultado en la desnarcotización de la sociedad y de la economía colombiana. Ahora, las líneas rojas tienen que ver con los nuevos cultivos, más o menos tiene esta condición estable aquí en agosto-diciembre, que empieza mi gobierno, cae y se mantiene en un nivel más bajo, que también coincide con la sustitución voluntaria de cultivos. La línea azul es el problema mayor. Esa línea es los cultivos productivos están siendo utilizados para la producción de la cocaína estables. Se ha mantenido en el tiempo, ese es el mapa. Fíjense en las tendencias que tienen que ver con un análisis de nuestra política y de nuestra historia colombiana reciente. Aquí hay una tendencia al descenso. Se da entre agosto del 2018 y el abril del 2020. Coincide con que los campesinos van abandonando los cultivos de hoja de coca. Tiene que ver con el proceso de paz. Esta tendencia es el efecto de un proceso de paz firmado entre Santos y la FARC, respetado en el primer año por Duque, pero que empieza en estos años con una otra tendencia que también tenemos que analizar. Aquí pasa pues, la enfermedad del COVID, que obviamente incentiva la producción de hoja de coca, se mantiene creciendo y tiene que ver con la destrucción del PENIS. Y este crecimiento, esta línea que junta, está pendiente, que significa la tasa de crecimiento entre diciembre y abril del 2020 y más o menos diciembre del 2023, es el fortalecimiento de la violencia en Colombia. Aquí todos los grupos armados que estamos viendo hoy actuar se reconstruyen o se construyen y se van fortaleciendo alrededor de esta economía que hace que el número de hectáreas pasemos de 200.000 hectáreas cuando arrancamos de un nivel muy bajo, hasta que recogimos en nuestro gobierno y se da la primera caída en todo el periodo. Nosotros logramos en el año 2023 hasta agosto del 2023 una caída. Podríamos tratar de decir que nuestros procesos de inicio de negociaciones de paz produjeron, como aquí ocurrió, una caída en los cultivos de hoja de coca. Pero como todos sabemos, esas negociaciones no se mantuvieron. Grupos, no por culpa del gobierno, sino por culpa de estos grupos, decidieron que su negocio seguía que tener que prosperar y pasaron a un punto alto en el 2024, agosto del 2024, y lo hemos vuelto a derribar. Si yo junto este punto que nos dejó Duque con el punto último que tenemos una pendiente menor a esta.
Explico en matemáticas, la tasa de crecimiento de cultivos de hoja de coca en Colombia, en mi gobierno, tiende a descender. Tiende a estabilizarse, diría yo. Esperamos que se vuelva negativa. La línea verde otra vez nos muestra un crecimiento de campesinos que abandonan los cultivos de hoja de coca, lo cual es positivo si lo comparamos con la caída que ha tenido los cultivos de hoja de coca entre diciembre del 2024 exactamente, y la última fecha, que es abril del 2025. Estoy hablando ya de meses recientes. Pondré en público las cifras de agosto del 2025, o sea, prácticamente hace un mes, que se están tramitando. Todavía es un tiempo muy corto para lograr consolidar esta información. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de Petro ha logrado que la tendencia exponencial que traíamos prácticamente desde diciembre del 2020 tenga un punto de inflexión y empiece una estabilización en cero. Si yo hago la tasa de crecimiento de cultivos de hoja de coca entre el 24 y el 25, desde el 23, da 2.5% de crecimiento anual. Una tasa baja que tiene que volverse negativa. No grito de optimismo porque ya prácticamente no crecen los cultivos de hoja de coca en Colombia, porque lo que se trata es de disminuirlos y sustancialmente. Esto va un poco en contra de la tesis de desertificar a Colombia. Nunca se debió haber hecho eso. Si había algo de qué preocuparse, pues arrancó en diciembre, abril del 2020. Hemos logrado salir de esa etapa. No debió ocurrir lo del 2020 hasta el 2023, que fue el abandono del programa PENIS, el abandono de la sustitución voluntaria de cultivos. Bien, pasemos a los siguientes cuadros. Aquí ya empezamos a ver las reacciones desde el punto de vista del número de combates. Obviamente, toda la fase de caída de la conflictividad en el proceso de paz de Santos trajo como consecuencia una caída de los combates. Hasta el 2016-2017 fue el menor momento. Se mantenían 166, 167 combates al año. Y una vez se hace triza la paz, pues empiezan a crecer los combates hasta llegar a niveles en el 2019-2020 de 500, 470. Cuando nosotros retomamos la posibilidad de la paz, volvieron a caer a 295, pero el abandono de la paz de muchos grupos que hoy pues están en actividad armada ofensiva, no todos, pero la mayoría, pues otra vez nos hace retomar los combates a los niveles que tenía Duque, con unas cosas que hay que aclarar y que la ciudadanía debe tener. De 1.404 combates que se han librado en mi gobierno, desde el 7 de agosto hasta el 17 de noviembre del 2025, miren esta cifra. ¿Quién dijo que la fuerza pública se quedó quieta? Mentiras. Son 1.404 combates. Pero en esos combates solo ha habido 13 bombardeos. Es decir, la decisión de bombardeo que la toma el presidente de la República. Muchos de estos combates a veces son encuentros, incluso por el azar. Otros son planificados, pero el presidente de la República toma la decisión en lo que yo llamaría las acciones estratégicas y ofensivas de la Fuerza Pública de Colombia. Yo tomé la decisión de El Plateado, por ejemplo, por lo que sabíamos de las circunstancias de esa región, de ese poblado en el Cauca, de Argelia, corregimiento de Argelia. Pero de 1.404 combates solo hemos tenido 13 bombardeos. Como porcentaje de los combates, solo el 0,9% tiene bombardeos. ¿Por qué? Porque es el uso de una mayor potencia y obviamente tenemos que tener cuidado de la población civil. En todas hemos tenido el cuidado suficiente para que no caiga población civil en los combates. Eso se llama el principio de distinción en el derecho internacional humanitario, para lograr el máximo de pérdida estratégica, no en número de combatientes, sino básicamente en que caigan mandos,
responsables, capos, le llamo yo, de la actividad violenta. En esos 1.404 combates se han neutralizado. ¿Qué se llama bajo esa palabra neutralizar? Capturas, personas que mueren, que no son la mayoría. De los 13.666 neutralizados, han muerto en desarrollo de estas operaciones militares 631, como ven ustedes en el cuadro. El 4% del total de las neutralizaciones son cadáveres, irrecuperables como vidas humanas, lamentables indudablemente, pero no es el objetivo de la fuerza militar. No ha sido matar, ha sido capturar, tratar de capturar. Cuando estamos hablando de 13.666 personas, la mayoría, 13.000 capturadas, estamos hablando de un golpe estratégico a los grupos armados del narcotráfico, que ya hoy la violencia es alrededor de las economías ilícitas. 13.000 capturados por la fuerza pública no es una cantidad despreciable. La justicia pues ya tendrá su competencia en los juzgamientos de estas personas de acuerdo a sus niveles de confrontación, de preparación o de responsabilidad de lo ilícito. Dentro de estos neutralizados hay muchísimos menores de edad. Aquí tenemos las afectaciones de la fuerza pública. Lograr 13.000 capturados y 666 personas que han muerto del otro lado de los grupos armados del narcotráfico trae una consecuencia en las fuerzas militares, que es el crecimiento en el tiempo, entre más se profundiza la acción, de caídas también de personal, entre heridos, que son 1.760, aumentado en el tiempo, con 369 personas integrantes de la fuerza pública que han muerto en los combates, muchos asesinados. Ahí hay una diferencia terminológica, pero cuando, por ejemplo, el Clan del Golfo mata a un policía que está por ahí, no en actitud defensiva, pues eso es un simple y puro asesinato de una persona que está en estado de indefensión, incluso es un crimen de guerra si se vuelve sistemático. Este es el costo del Estado y de la gente que integra la Fuerza Pública Nacional en la lucha contra los grupos armados del narcotráfico. Si uno contara desde el principio, en los 50 años, la cifra es terrible. Si uno contara los civiles muertos alrededor del tema del narcotráfico por cualquier razón, la cifra se eleva a 300.000 personas muertas desde hace 50 años, con un nivel muy alto que hubo en el 93, medido por tasa de homicidios. Nosotros tenemos la tercera parte de las personas que murieron asesinadas si la comparamos con el año 93, cuando la población colombiana pues era mucho menor. Seguimos en estos cuadros aquí, pues propiamente el tema del apoyo aéreo y los bombardeos. Hay dos formas de usar el bombardeo. La interdicción aire-tierra, que es ofensiva porque tiene el propósito de desviar, interrumpir, retardar o destruir el potencial militar enemigo. Incluso se puede dar sobre campamentos de fuerza, vamos a llamarla con esa palabra, enemiga. El apoyo aéreo cercano, término técnico, es cuando la finalidad es neutralizar o destruir las capacidades enemigas que se encuentran en la proximidad de fuerzas amigas. Es decir, en este caso, pues de la fuerza pública. Es un concepto general, técnico, internacional. El apoyo aéreo cercano es cuando viene una columna de rivales militares, en este caso grupos del narcotráfico, a atacar una unidad militar, y entonces se usa el bombardeo. Es exactamente lo que pasó en el Guaviare. La acción del Guaviare se llama apoyo aéreo cercano porque íbamos como Estado a defender a muchachos, soldados que estaban a 285 metros de una fuerza 6 o 7 veces superior desde el punto de vista de personas, armadas, todas completamente armadas en medio de la selva. Allí caen menores de edad, como combatientes, ojo.
porque se nos viene confundiendo en una discusión más que todo con objetivos políticos. La gente del común, a través de ese tipo de malinformación, cree que es que mandamos unas bombas sobre un caserío, que había población civil y que cayeron indistintamente con personas que estaban armadas. Eso no es cierto. Estamos hablando de una columna que se mueve en el interior de la selva y muy lejos de cualquier caserío, por pequeño que fuera, que estuviera cercano a las selvas del Guaviare, que es una fuerza armada completamente en todos sus integrantes. En esa fuerza van menores y no lo sabíamos exactamente. Se puede presumir la existencia de menores por la actividad que va contra el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario, que es el reclutamiento, forzado o no, no importa, reclutamiento de menores que está desarrollando en primacía el grupo de Iván Mordisco, lo cual lo coloca como un criminal de guerra que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional. Yo lo voy a hacer porque tengo esa facultad de denuncia ante la Corte Penal Internacional, aun si la justicia colombiana pues pudiera procesarlo, pero no ha podido. Iván Mordisco sigue, le dijeron que lo habían matado, sigue ahí y sigue empoderándose con la intención de construir poder militar, control territorial sobre no solo cultivos de cocaína, sino realmente y sobre todo sobre minerales de tierras raras que vende a contrabandistas en Colombia, y desea, y parece que ha pasado hacia Venezuela, en la selva amazónica de muy difícil control. Ahora, los requisitos para definir qué es un menor combatiente, que no es un concepto mío, sino el derecho internacional humanitario, básicamente son tres, que quiero que ustedes los comprendan porque no queremos que se nos compare y se nos asigne como si hubiéramos violado el derecho internacional humanitario, que ninguno de aquí lo ha hecho. El que hace parte de la estructura de un grupo armado. No estamos hablando de niños que pasaban por ahí, o de niños que estaban en un caserío o en una ciudad y fueron bombardeados. No estamos hablando de eso, estamos hablando de niños menores de edad que han sido incorporados. Los menores de edad se dividen entre niños y adolescentes según nuestra ley, pero para mí todos son hasta la definición de 18 años, siendo aún adolescentes la mayoría, pues menores de edad. Entrenamiento, segundo, en las hostilidades, ¿han sido entrenados o no? Y tercero, equipados con armas e intendencia para la guerra. Estamos hablando de menores de edad que fueron reclutados y integran un grupo armado, que han sido entrenados y que mantienen en ese momento un equipo de armas y de intendencia para hacer la guerra. No soy partidario del tema de que son máquinas de guerra, son víctimas. Son víctimas, pero se les denomina menores combatientes. Nosotros queríamos destruir menores combatientes, no. La mayoría en los 1.400 combates que se han tenido y que mencionábamos antes, la mayoría de esos 13.666, en un porcentaje elevado, han sido menores combatientes. Y se les trata tal cual el derecho internacional humanitario, es decir, no como un combatiente adulto, no, se diferencia. En la terminología se les vuelve prisioneros de guerra y se liberan. Se liberan a instituciones que puedan educarlos, que puedan cuidarlos, a sus familias si es posible, y a las comunidades, en el caso de niños indígenas, pero la inmensa mayoría del gobierno, mi gobierno, ha logrado recuperar 2.411 menores de edad. Muchos menores combatientes y se han entregado, yo no sé, capturan, se ponen presos, etcétera. La mayoría se entregan a sus comunidades. Bien, en las cifras que tenemos de estadísticas de reclutamiento forzado,
en este año se ha disminuido en un 34%. Te quiero dejar aquí una idea, y es que se dice que abandonemos el bombardeo porque efectivamente hay riesgo. Si abandonamos el bombardeo por la razón de que los capos de los grupos armados reclutan niños para que no sean ellos atacados, una actitud cobarde y criminal. Cobarde porque se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya. Entonces ellos van a reclutar más niños, porque saben y han entendido que entonces la forma de que no los ataquemos con fuerza, que es la fuerza que nos da el bombardeo, como jefes que son del narcotráfico en Colombia, es reclutar niños. Y sería un mensaje contradictorio. En vez de reducir el reclutamiento, como en este momento lo llevamos respecto al año pasado, el menos 34%, aumentaría mucho más, y el riesgo de muerte de niños aumentaría, y de menores en general combatientes. Entonces, este cuadro es el Guaviare. Vamos aterrizando al tema. El Guaviare, el Meta y el Caquetá. Es una zona específica de Colombia, relativamente selvática, en buena parte, algo de Orinoquía. La zona roja que ustedes ven son zonas donde ha crecido la violencia. La zona verde ha disminuido, la zona amarilla se mantiene estable más o menos. La zona de crecimiento de la violencia es mayor que la zona de disminución. En cifras es evidente, en términos de homicidio intencional, del 2024 al 2025 creció 34,6%, toda la zona. En términos de masacre creció 250%, de 8 a 28 masacres en solo un año. En términos de secuestro creció 450%, en términos de trata de personas 220%, el desplazamiento de campesinos creció 213%, el confinamiento a la población creció 46%, es decir, casi todos los hechos de violación de derecho internacional humanitario crecieron en solo un año de manera importante. La presencia de un grupo que intenta esclavizar a la población campesina, en algunos casos ciudades, de manera importante. Ese grupo es el de Iván Mordisco. Iván Mordisco vende cocaína, y voy a decirlo públicamente, le he pedido al Estado colombiano en sus diferentes formas y al gobierno en nuestra fuerza pública que investigue esto a profundidad y logre la captura del capo de capos que maneja el señor Iván Mordisco, al cual le vende la cocaína. Se llama el señor Alirio Zárate, alias Runcho. Se mueve también en la altillanura colombiana. Acaba de matar al señor alias Sinaloa, alias Boyaco, en el Putumayo, otra zona de alta producción cocainera. Ahí hay un lavador de dólares del señor, cuyo nombre aún no menciono porque debe ser parte de la investigación. Pero aquí no solamente se trata de un combate militar, sino siendo economías ilícitas, es jurídico militar, y por tanto hay que capturar al capo que maneja las fuerzas de Iván Mordisco, y a Iván Mordisco, que es su cliente y que es un narcotraficante alto, jefe del narcotráfico de nombre Alirio Zárate. Es una orden que le he dado a la fuerza pública. Ojalá la Fiscalía nos ayude en este propósito. Bien, este grupo ya tiene varias bajas, lo hemos debilitado. Actúa en el Cauca, con sevicia contra la población civil y contra la población indígena. Ha reclutado buena parte, 240 menores de edad de los cabildos y de las comunidades indígenas. En todo este tiempo ha venido perdiendo mandos. Estamos ya detrás de los mayores. Bandos 2 del Cauca se entregaron, incluso pacíficamente. Estas son noticias sobre todos los temas de las gentes de Iván Mordisco. Creo que todo el mundo sabe las bombas que pusieron en Cali, las tomas de pueblos en el Cauca, la muerte de 8 religiosos que eran líderes sociales en el Guaviare,
La lucha, cuando se mostró un video en una guerra entre estos dos grupos, alias Calarcá y alias Iván Mordisco, de muerte, llevaban volquetadas de cadáveres, muchos de ellos se veía de menores de edad, de muertes entre ellos. Parece que un frente de Iván Mordisco contra otro frente de Iván Mordisco. ¿Por qué se presenta eso? Porque esto no están pensando en ideologías ni en cosas por el estilo, esto simplemente están pensando en la codicia. Y entonces, ¿quién controla más una economía ilícita, etcétera? Este es el mapa, voy a explicarlo, porque esta es la operación misma. Aquí los detectamos, 7 de noviembre de 2025. Ya había aquí una filtración, un método de filtración, los que estuviéramos ajenos a ellos, pero aquí se presenta el primer combate. 7 de noviembre del 2025, estamos hablando de unos días hace. Y por tanto empieza un registro de su movimiento entre el 7 de noviembre y la fecha última, que es exactamente hace, ¿cuánto fue? 3 días, ¿no? 10 de noviembre. O sea, estamos hablando de este movimiento en 3 días, que lo detectamos. Los métodos no se los voy a contar por ahora. Hay 8,4 kilómetros aquí en un terreno normal, esto son 2 horas, pero se vuelven 3 días porque esto es selva pura. Aquí no hay más que selva. Está el río Itil, ¿cómo es? Itilla, es lo único que está cerca, lo demás son selvas. Estos pedazos pelados es el desastre que están cometiendo, tratando de volver haciendas, lo que es selva. Es un problema dramático a escala mundial y tonto, además, desde la perspectiva de la fertilidad de la tierra, porque estas tierras se vuelven pobres y desiertos si no está la selva encima. Pero esto es selva, aquí no hay caseríos, no hay ni uno. Quien nos acusó de que no cumplimos el principio de distinción, que es no atacar población civil, pues nosotros aquí no hay población civil. Estos 8,4 lo recorren y aquí en este punto verde están 20 militares. La distancia de 285 es tiro de fusil. Por la selva pues no se alcanza a ver, pero ya iban sobre los 20 militares. 285 metros los recorren quizás en 4 o 5 horas por la selva, pero estaban a punto de entrar en combate. Los 20 militares se hubieran podido, porque estaban en comunicación con la fuerza pública, se sabía, y ellos ya sabían que iban sobre ellos, se podían disponer en forma de una emboscada para emboscar a 120 a 150 personas armadas que van aquí en situación ofensiva para acabar con esta fuerza. Alguien diría, pues retírenlos. Eso es la derrota de Colombia, porque esto es el control por parte de la fuerza ilegal del territorio, y entonces yo tomé la decisión aquí, que es lo más conveniente, permitir que estos 20 traten de emboscar a 150, el riesgo de muerte de los 20 militares, porque otra fuerza por tierra no podía llegar en los tiempos que se necesitaba, estando ellos a 285 metros, ¿cuánta otra tropa podría estar cerca para llegar antes de que llegaran ellos? Por eso yo tomé la decisión, dado el riesgo de una muerte generalizada de los 20, que la mayoría son jóvenes colombianos, de bombardear aquí. Y es lo que ya ustedes vieron, con un resultado que es victorioso para las fuerzas militares, para la sociedad colombiana. El hecho de que exista guerra no es una victoria, es una derrota. La victoria es que haya paz, pero porque nuestro deseo es que haya paz, entonces no vamos a dejar matar 20 soldados. Por lo menos yo no voy a permitirlo. Y además porque esto es un mensaje, esta derrota es estratégica para las fuerzas del señor Iván Mordisco en el frente amazónico y de la altillanura, porque le rompimos, y vamos a dar un poco las estadísticas, pues una serie de datos que genera este bombardeo solamente, sin contar el de Arauca. Se recuperaron en términos de personal, de personas, 3 personas
2 se entregaron, un capturado, aquí hubo un menor de edad que se recuperó, creo, y 3 menores fueron recuperados. O sea, que no aquí el ejército logró recuperar 3 menores combatientes. Ya definimos qué es un menor combatiente. Murieron pues 20 personas, entre ellos menores combatientes. 20 en esta acción. En total la neutralización fue de 25 personas. 26 personas según la suma. 3 más 2, 5 más 1, 6, 20, 26. La mayoría murieron por el bombardeo. Una minoría fue capturada y los capturados todos fueron menores de edad. Algunos se rindieron, menores de edad. Ese es el resultado en términos de personas. El armamento, armas largas, fusiles, son 24. Ustedes pueden ver ahí en su televisor. 6 ametralladoras. Las 6 ametralladoras hacen muchísimo más que los 24 fusiles. Aquí ya tenemos 30 armas de alto poder. Armas cortas 10, proveedores para fusil 154, morteros de 60 milímetros 3, 46 granadas, la munición en total 20.476 y una serie de explosivos. Las minas antipersonales cayeron 25, etcétera. Esto es una forma de destruir la capacidad ofensiva de esta fuerza en un porcentaje elevado para este tipo de columnas. Protegimos la vida e integridad de población civil porque esta gente iba hacia la población civil. Garantizar la gobernabilidad y la prestación de servicios sociales del Estado, fundamentalmente debilitar la capacidad de esta fuerza, incluso para reclutar menores de edad adicionales a los que ya tiene y que exigimos se devuelvan a la población de Colombia. Indudablemente hay que lamentar las vidas humanas. Yo no me alegro, yo siempre he hablado de personas. Son personas, seres humanos que mueren y en el caso de menores combatientes, pues es una vida por delante que el país pierde. Claro que el Estado tiene una responsabilidad aquí, que es las zonas de origen de estas personas, que también están identificadas, porque son zonas en general de pobreza. Disminuir la pobreza de regiones excluidas completamente del desarrollo nacional por siglos, tratar de que esas regiones tengan escuelas, tengan universidades, tengan una opción para la juventud, para las familias, una prosperidad, es limitar la posibilidad de un reclutamiento que muchas veces no es forzado y que mantiene menores combatientes demasiado tiempo bajo la guerra, afectando toda su capacidad psicológica de amor, de gerencia sobre la vida. La educación es el mejor método, sobre todo si comienza temprano, desde los 3 años, para lograr que esos niños vivan felices y al vivir felices, contentos, en medio del amor, pues no cojan un arma para matar a su vecino, en cualquiera de las formas que conocemos en Colombia, o integrar este tipo de organizaciones. Estas organizaciones no giran sino alrededor del narcotráfico. Por tanto, desnarcotizar a Colombia hoy, desde el punto de vista de incluir el campesinado en el progreso social, todo esto se realiza en medio de zonas indígenas, de negritudes, de campesinado mestizo, rurales. La integración del mundo campesino, indígena, de negritudes rurales es fundamental para la paz de Colombia. Por eso buena parte de la inversión debe dirigirse a estos objetivos, la mayor parte de la inversión. Armar la fuerza pública también es fundamental, porque es una estrategia político-militar, socio-militar, si ustedes quieren. Mientras logramos que la sociedad colombiana toda y sus fuerzas políticas entiendan que es un esfuerzo de justicia social lo que hay que hacer sobre buena parte del territorio rural de Colombia y urbano, en los barrios pobres. Creo que ahí había un menor de edad de Bosa, no solo es solo del mundo rural. Es fundamental, pero también armar el Estado para tener la capacidad de disuadir la acción armada contraria narcotraficante. Y es lo que estamos haciendo también.
que ya es el tema de por qué compramos, por ejemplo, una flota de aviones Gripen. Yo he pedido que se publiquen todos los datos de los contratos, porque también en el día de ayer hubo una avalancha de desinformación. El contrato se firmó hace unos días. Y en esa medida, decir que recibimos comisiones es una tropelía completa. Hace unos días apenas se firmó el contrato después de 3 años de negociaciones minuciosas, que también han dicho que no contemplan la realidad del mercado de los aviones en el mundo. Pues faltos de mirar internet incluso. Aquí estamos hablando de una compra de aviones adicionado con una compra de armamento para los aviones, adicionado con el mantenimiento y el apoyo logístico de los aviones, adicionado con el entrenamiento, una cosa que vale incluso 200 millones de euros por sí sola, que es enseñarle a los pilotos a través de aviación simulada y en colectivo, que no individual, porque aquí se necesita la acción colectiva, más un offset en obras sociales como el Hospital San Juan de Dios, como la fabricación de paneles solares en el Caribe, como agua potable para La Guajira. El conjunto es lo que vale este tipo de valor, que da un valor unitario por avión de 215 millones de dólares, que se compara a veces, es la perfidia un poco de algunos miembros de la oposición, con aviones pelados, es decir, sin apoyo logístico, sin armas, etcétera. Y dicen, mira aquí la falla. No, esto aquí al máximo. Y le pedí al Estado sueco, que tiene una alta calidad en transparencia, que cualquier funcionario que se acercara a pedir comisiones fuera denunciado a mí mismo, porque no aceptaba un solo euro de negociación con una necesidad que tiene Colombia, que es reemplazar su flota de Kafir, que tiene 50 años, está a punto de quedarse en tierra, por una fuerza disuasiva, que es fundamental, ojalá no se utilizará nunca, disuasiva fuera de Colombia o al interior de Colombia, de ataque a la sociedad colombiana. Antes de concluir, el señor presidente de la República se referirá a un tema específico que ha sido objeto de debate público. Desde hace décadas nuestro sistema de salud carga una crisis profunda. Intermediarios que hicieron de la enfermedad un negocio, familias enfrentadas a barreras injustas y decisiones financieras puestas por encima de la vida. Una salud vuelta a negocio. Por eso este gobierno defiende con firmeza la transformación que la ciudadanía eligió en las urnas, aun cuando algunos sectores políticos, los mismos que se opusieron a cualquier cambio, a las pensiones, al aumento salarial, hoy hunden el barco como la reforma y luego se presentan como los únicos que venden chalecos salvavidas. Así alimentan el caos para pedir más poder mientras el pueblo sufre. En medio de esta confrontación salud, en una locución del 15 de julio se confundió. La frase es que tenemos un sistema criminal porque muere personas que podrían salvarse simplemente aplicando la ciencia que hay en el momento, y mueren porque el negocio no da. Se confundió con que estaba diciendo que un señor, el señor Michael Grajales Jiménez, era el criminal. El criminal es el sistema y por eso debe cambiar. Y por eso debo decirlo explícitamente, fiel a mi compromiso con el Estado Social de Derecho. Y por tanto, cuando yo digo criminal me refiero al sistema. Hay personas individualizadas que la justicia debe juzgar porque se robaron el dinero por manos llenas, billones de pesos, o porque acaparan los medicamentos y ahí son criminales. Hemos descubierto con la Policía Nacional lugares exactos y empresas exactas con nombre propio en donde se acaparan medicamentos de uso incluso fundamental como la penicilina o como la insulina, etc. Pero debo ser justo en reconocer que esa crítica estructural al modelo tiene unos límites que solo la justicia colombiana debe pasar como juicio personal individualizado.
Entonces el señor José Miquel Grajales creyó que yo estaba usando esos términos para acusarlo a él de criminal y para referirme a él como una relación de supuesta financiación de campañas políticas. Es la empresa donde estaba él, donde aparece en varias campañas políticas electorales financiando partidos políticos, y la empresa es extranjera. Y yo no puedo permitir que eso que la Constitución colombiana prohíbe se haga. Ningún extranjero puede financiar campañas políticas o actividad política en Colombia, ni en el pasado, ni en el presente, ni hacia el futuro en las próximas elecciones. Hay que vigilar de manera muy intensa el que dineros internacionales no lleguen a financiar y desequilibrar la actitud libre que debe tomar la ciudadanía en escoger lo que quiera. Como sustitución ya en los próximos años de este gobierno, me acusaron muchísimas veces de quererme reelegir, llenaron páginas enteras, pero eso no fue cierto y ustedes van a elegir el próximo o la próxima mandataria del país. Ahora, yo tengo la facultad de declarar qué personas pueden volverse ciudadanos. El Estado colombiano determina quiénes entran al país, quiénes no. Yo tendría una facultad también en ese aspecto, lo han usado otros gobiernos. Eso será un tema que discutiré en otros términos. En general, conservo el principio de que en Colombia, a pesar de los ataques de gobiernos extranjeros, puede entrar el que quiera entrar siempre y cuando no sea para destruir el Estado social de derecho y la tranquilidad de la ciudadanía colombiana. Gracias, muy amables por haberme escuchado. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.